activan receptores de dopamina 2 o 1 o no, o se nos queda en la actividad directamente solo del hipocampo y no podemos dejar de darle vueltas a las cosas, con el arrastre de la amígdala por la parte emocional, entrando en la parte del pánico, del enfado, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto que se puede explicar desde neurología es de lo que se va a encargar el eje de este último vector de realidad. Y que la vesícula biliar está formando en ese tándem con el maestro de corazón para cómo el timonel va a ir dando respuesta, integrando qué va a hacer el metabolismo y qué va a hacer la inmunología para dar respuesta a esa realidad creada. ¿Bien? Dentro de la realidad creada creo que todo el mundo puede ir viendo cómo la vejiga, los resonadores pensen de la vejiga con la parte emocional, esa vesícula biliar con la parte de las frustraciones, tal, etcétera, etcétera, el estómago en la dinámica de las obsesiones, etcétera, dentro de que ya sabemos que los psiquismos los rigen en medicina china o los podemos incidir muy directamente desde los órganos, las entidades viscerales orgánicas, por decirlo así, pero que van a tener una incidencia muy directa del equilibrio y control de qué va a pasar con el Sen, justo en relación a esta realidad creada y luego en relación a la propia realidad del eje que estamos hablando. Bueno, pues hay una forma de trabajar con las cuplas de los vasos maravillosos que es justo lo que quería explicaros hoy, y que es esa forma de trabajar en la dinámica de lo que son los ejes de inmune, de realidad creada, de realidad o de metabolismo. De tal manera que aquí la forma de realizar las cuplas van a ser en el que, comenzando arriba, en el mismo Pakua de Fuxi, tenemos al 41 de vesícula biliar que se va a aliar con el 62 de vejiga. Es decir, Taemo se salta uno de los vasos maravillosos, el siguiente en el orden sería el Yanoe, pues nos vamos al Yankeo. El Taemo con el Yankeo. Los dos, vesícula biliar, vejiga, dentro del eje de la realidad creada. Esto significa que a través de estos dos resonadores, dentro de que el 62 de vejiga es uno de los resonadores Sen que mantiene el pulso de un Sen dinámico, y la vesícula biliar con todo ese incidencia en los biorritmos, etcétera, en todo esto, y cómo va a incidir en ese juicio de manera constante el punto de comando, que también es ese 41 de vesícula biliar. Van a incidir muy directamente en una armonía en relación al resto de los vectores. No hay que olvidar que los vasos maravillosos inciden siempre en el resto de todos los canales. Bien, de tal manera que estos dos a la realidad creada. 5 de San Chao, 3 de intestino delgado, los dos dentro de la respuesta inmune. Bien. 7 de pulmón, 6 de maestro de corazón, los dos en la parte de la realidad, y 6 de riñón, 4 de bazo, los dos en la parte de metabolismo. Quiere decirse que de base nosotros podemos regular la respuesta metabólica general de una manera sencilla y elegante a partir del 4 de bazo, 6 de riñón. Quiere decirse que nosotros podemos regular de manera general y elegante la respuesta de percepción de la realidad y respuesta del timonel para la supervivencia orgánica y anímico-espiritual de la persona a través de 7 de pulmón, 6 de maestro de corazón. Quiere decirse que podemos regular y armonizar la respuesta del sistema inmune a partir del 5 de San Chao, 3 de intestino delgado, y quiere decirse que podemos ayudar a regular la tortura, que puede ser la manera en la que percibimos la realidad, desde el 41 de vesícula biliar y el 62 de vejiga. Bueno, esto no como idea, sino como propuesta para que incorporéis a los tratamientos, que le deis una vueltita tranquila de funcionamiento de estos vectores de vasos maravillosos, y su relación y su incidencia directa en la parte metabólica. También sabemos que en el eje de los unitarios tenemos esos resonadores de cruce que van a incidir en los distintos canales unitarios, como van a ser, por ejemplo, en el eje del metabolismo, pues el 6 de bazo, el cruce de los yin, ¿no? En la realidad, el 5 de maestro de corazón. En la realidad creada, 35 de vesícula biliar. En la parte inmune, el 8 de San Chao. Los puntos de reunión, ¿no? De cruce de los canales yang o de los canales yin. En estos ejes, justo, que nos van a permitir también esa armonía. Quiere decirse
que por ejemplo podríamos usar en la respuesta de el metabolismo un 4 de bazo, un 6 de riñón, un 6 de bazo para una respuesta de regulación del metabolismo orgánico general con una incidencia de efectividad de respuesta orgánica muy buena. Es decir, si tenemos problemas tanto de alteración pancreática, resistencia a la insulina es otra cosa, dentro de que entra dentro del síndrome metabólico, de la parte de respuesta de eficiencia renal, la parte de un hígado graso, la parte de todas estas partes en las que va a incidir respuesta tiroidea metabólicamente, podemos ayudar a regularlo desde aquí. Bien. Problemas con cómo percibo el entorno y cómo mi cabeza me tortura por la realidad que crea, que no se acerca a una realidad ni nada de eso. Bueno, pues ya tenemos también ahí 35 de vesícula biliar como punto de cruce de los Yang y después tenemos 41 de vesícula biliar, 62 de vejiga como reguladores desde los vasos maravillosos de estos vectores del cuadrante de unitarios. ¿Bien? Bueno, y el resto pues igual, no hace falta que le dé más importancia. En cualquier caso, creo que es una herramienta bastante interesante para ese trabajo cotidiano, a veces cuando no sabemos muy bien cómo abordarlo con finura y necesitamos dar una respuesta y hasta que podamos profundizar a entender qué realmente está pasando en el paciente, pero sí que hemos podido ver que hay una alteración metabólica o una alteración en inmunología o una alteración en lo que sea, y ahí podemos utilizar justo estas cuplas dentro de que pongamos más resonadores a la hora de trabajar. La forma de trabajar con estas cuplas es igual que la forma de trabajar con las otras. Entonces, bueno, pues esto como una herramienta maravillosa de trabajo de batalla en consulta, sobre todo con pacientes que no hemos tenido el tiempo no de encontrar respuestas, sino de que han venido por urgencia, estamos viendo que está pasando algo ahí de que tenemos que solucionar y no caemos ahora en una respuesta que nos convenza, efectiva, porque no entendemos bien qué a lo mejor le está pasando, pero sí podemos entender a qué grupo pertenece lo que le está pasando y desde ahí podemos trabajar. Bien, bueno, pues dentro de esta forma de trabajar con los vasos maravillosos hay otras muchas formas de trabajar. Vuelvo a recordar lo de los desbloqueos de canales a través de la manipulación y estímulo de la aguja para desbloquear el flujo energético del canal, etcétera, etcétera. Y por supuesto se puede trabajar con ellos a muchísimos niveles, como con cada resonador, ¿no? Podemos trabajar tanto a nivel más metabólico, más emocional y más espiritual, por decirlo así, o alquímico, ¿no? En los distintos niveles también básicos de actuación, por actitud, por profundidad, por diferentes formas de manipular la aguja y de hacer el tratamiento con estos resonadores de vasos maravillosos. Ya no me estoy refiriendo a estas cuplas que acabo de mencionar, sino en general con los vasos maravillosos. En cualquier caso, hay otra manera de trabajar con ellos desde la óptica propia de los trigramas y del I Ching, colocando esos niveles de actuación en líneas enteras y partidas con lo que sería todo un pacuá, por ejemplo, ¿no? Y aquí aparece el tratamiento del amor, por ejemplo, del doctor Padilla, en el que utiliza la apertura de los vasos maravillosos para despertar a una armonía de un Tao, de lo que sería un equilibrio de dinámica energética de todo el organismo en la persona en cuestión, que le permite derivar vitalidad a la experiencia amorosa y sentir que se enamora de lo que le rodea, de tal, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esto está vinculado justo a un trigrama, está vinculado a que para sentir la experiencia amorosa, creo que todo el mundo tiene la experiencia sensitiva de que lo siente en el pecho, en el corazón, también en las mariposas en la tripa, ¿verdad? Pero que tiene esa sensación y podría identificar allá, es todo su cuerpo, pero donde van las manos es al corazón, ¿verdad? Como localización. Esto tiene que ver con la rama vasovagal ventral y demás que ya hemos explicado alguna vez, que ahora no es el momento. Entonces, bueno, aquí dividiríamos en activación del proceso mental,
en lo que sería la línea superior de un trigrama, proceso relacional, emocional, etcétera, en la parte de la línea central, y proceso más metabólico, más físico, más fisiológico en la línea más terrestre, la línea de abajo del trigrama. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar a este nivel, por ejemplo, de equilibrio del eje del agua y el fuego, y queremos incidir a nivel del trigrama, y justo la parte de equilibrio del eje del agua y el fuego lo quiero tocar en la parte emocional de la persona, que está muy desajustado. Y entonces esto, si quiero dar el proceso de expansión, que no esté tan contraído en el pecho, sino que se le desbloquee, entiendo la línea del pecho como la línea entera, y contraída el proceso mental y contraída el proceso metabólico, y le dejo la parte emotivo-relacional, la yan, con lo que nos saldría un trigrama que sería abajo partida, en el medio entera y en la parte superior partida. Esto significa que nos sale el vaso maravilloso del Jinkeo, 6 de riñón, resonador por excelencia para equilibrar el eje agua-fuego, el eje de la vida. Entonces, con este resonador podríamos ayudar a desbloquear el yin, aumentando la respuesta en la parte emotivo-sensitiva. Recordad que acabo de mencionar que tiene que ver con la rama vasovagal ventral, lo que es la experiencia somática, física, de que tengo algo en el pecho, tal, o tengo un problema emocional y noto que se me hace un nudo en el estómago o en la garganta o en el corazón, ¿no? Pues esto es un nivel de respuesta muy fisiológicamente hablando, sería acetilcolinas, y nosotros sabemos que en respuesta vagal y sistema nervioso central, si hay un resonador que sube rápido las acetilcolinas, justo es el 6 de riñón. Con lo que lo digo por relacionar una cosa con la otra de lo que estoy hablando. Entonces, justo este resonador, partida arriba, sería la parte de la mente, la dejo en vacío para llevar energía. Partida abajo en el inferior, que sería la parte metabólica, la dejo en vacío como línea partida, y la parte yan expansiva, donde quiero que se mueva mucha energía, la línea entera nos lleva a este trigrama del abismo del agua, que justo como vaso maravilloso de apertura sería el 6 de riñón. Esto creo que se entiende. Para pensar con cualquiera. Tengo una persona en la que necesito que se vuelva un poquito la respuesta física y relacional muy activa, y que no piense tanto, que sea más activo y dinámico en la respuesta. Y justo nos vamos a línea partida arriba, pensamiento en vacío, la línea más yan en pecho y metabólico. Entonces, pues, ¿dónde nos vamos? 5 de San Chao. Maravilloso resonador para la adaptación de estrés, tal, etcétera, etcétera. Bueno, pues así con todos. Creo que no hace falta explicar uno por uno. Alguno dirá, no, explícalos. Bueno, yo creo que si le dais una pensadita lo vais a entender perfectamente y vais a llegar ahí a una respuesta fantástica, todos de manera natural y muy, muy evidente, que cae por propio peso. Entonces, si nosotros queremos utilizar el Pakwa entero, por ejemplo, lo tenemos que dividir como si queremos utilizar un hexagrama, ¿no? Entonces serían 2 trigramas, uno arriba y otro abajo. Pero nos aparece el conflicto de que tenemos 4 vectores en la parte yan y 4 vectores en la parte yin, que sería la de abajo. Es decir, los trigramas son 3 líneas. Y en los vasos maravillosos estamos hablando de utilizarlos todos y son 8. Nos sobran 2 de alguna manera. ¿Bien? ¿Cómo se soluciona esto? Pues la forma de solucionarlo es sencilla. Cuando nosotros queremos mimetizar los vasos maravillosos en esta dinámica de trigrama y quisiéramos, por ejemplo, darle expansión y prioridad a la parte de acción en el pecho, es decir, cogiendo el trigrama sería línea partida arriba, entera en el medio y partida abajo, lo mismo que hemos hecho para llegar al 6 de riñón, pues lo que haríamos sería un mimetismo con los vasos maravillosos que quedan centrales. Es decir, utilizaríamos el hexagrama en el que estaría el abismo del agua abajo y el abismo del agua arriba, es decir, el hexagrama completo sería partida, entera, partida, contando desde abajo, partida, entera, partida, hasta arriba. Bien. Entonces nos quedaría como esas 2 partes
el trigrama superior y el trigrama inferior, y la forma de decantar hacia que sea línea partida o línea entera a través del trabajo con todos los vasos maravillosos es por estimular el lado derecho o el lado izquierdo del cuerpo, de tal manera que nosotros